Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del ciclo Integrando Saberes que produce el Instituto Nacional del Teatro. En la clase de hoy nos acompaña la rosarina Liliana Gioia, profesora nacional de teatro. También es abogada y postítulo en Artes Escénicas por la Universidad Nacional de Rosario. Se desempeñó como docente en diferentes materias en la Escuela Provincial de Teatro y Títeres de Rosario, entre ellas dirección de actores y actuación. Se formó con maestros como Alberto Ure, Carlos Gandolfo y Mauricio Cartún. Sus apuntes sobre las clases de Alberto Ure forman parte del libro Ponete el antifaz, que editó la editorial InTeatro del INT. Practica el género humorístico desde el oficio teatral y la investigación. Con sus espectáculos ha recibido reconocimientos a nivel local y nacional. Los invitamos ahora a compartir la clase magistral con la rosarina Liliana Gioia. Soy Liliana Gioia y lo primero que quiero decir es felicitar al Instituto Nacional de Teatro por esta posibilidad, estas maravillosas clases, este encuentro de saberes, esta sociabilización de saberes. Y en segundo lugar, agradecer infinitamente la posibilidad que me da de estar en contacto con ustedes. Yo estoy grabando en un tiempo y en una ciudad, en un espacio que es Rosario, y posiblemente cuando esto llegue a ustedes van a estar en otro tiempo y en otro territorio. Y sin embargo estoy cerca. Ya decía Martin Heidegger que él se sentía mucho más próximo de un amigo que estaba lejos, quizás en otro país, en otro continente. Se sentía muy cerca y sin embargo se sentía lejos de la suela de sus zapatos, que estaba tan cerca aparentemente de él. Con esto quiero decir que me siento cerca de todos los que están mirando en este momento este video, esta clase, porque compartimos algo que es nuestra inquietud por el teatro, nuestra curiosidad, nuestra obsesión por este lenguaje, nuestra obstinación, ya sea a través de nuestro oficio, de algún lugar, de la investigación. Así que bueno, arranco con el tema, que son las poéticas humorísticas. En este primer bloque vamos a ver las distintas estilos del humor o las distintas poéticas. En el segundo bloque, los procedimientos que nos ayudan a construir humor. Y en el tercer bloque voy a dar tarea. Voy a dar algunos ejercicios para que cada uno practique o repractique, si lo sabe, para que sea un incentivo, una ayuda para seguir escribiendo humor. Escribir, cuando yo digo escribir me refiero no solamente a esa forma de escritura tradicional que tiene por soporte el papel o que se hace en el procesador de textos, sino esa escritura que tiene y que se forma con el cuerpo de la actriz, del actor en el espacio. La escritura la elige cada uno. Quiero decir también, me parece importante comentarlo, que yo hago humor desde los 8 años casi. Estoy produciendo episodios humorísticos. ¿Cuándo se da esta situación? Cuando yo tenía 7 u 8 años en la escuela primaria, me elegían para recitar poemas interminables y en un español muy antiguo, que yo realmente no sabía qué estaba diciendo y el público tampoco sabía qué estaba yo diciendo. Entonces ahí comenzaban como risas. También las risas se acentuaban porque yo cuando me olvidaba hablaba como en un jeringoso. En fin, con el tiempo, después de estudiar los procedimientos, y ya lo vamos a ver en el tercer bloque, me di cuenta que eso tenía multitud de procedimientos del humor. Ahora, en el oficio teatral hace 40 años que me encuentro desde la actuación con el humor. Y me tocó en suerte participar de cuentos del gran Anton Chejov, en lo que es la humorística de él. Esos cuentos humorísticos que siguen teniendo hoy vigencia, esos cuentos humorísticos que van a ser admirados por Raymond Carver, por nuestro Fontana Rosa, ¿no? Entonces, como diría también para los que son de mi generación, una actriz que decía, yo hice Chejov, y se vanagloriaba Ana María Campoy de haber hecho Chejov. Bueno, yo he quedado como prendida de ese amor con Chejov. Hay cuentos maravillosos. El que me tocó hacer a mí es de una mujer que hablaba en una velocidad infernal. Ella se consideraba escritora
solamente había escrito 3 cuentitos breves e infantiles y quería leer su producción a un gran escritor de la Rusia. Él se niega al principio, pero después ella es tan invasiva que logra, y cada vez se va poniendo ya más pesada y va personificando a la cantidad de personajes hasta que al final él la termina matando. O sea, tiene un final inesperado, un final que producía, digamos, muchísima fiesta, muchísima empatía con el escritor. Bueno, ya después vamos a ver en detalle los cuentos de Chekhov. Y ahora vamos a comenzar con esta definición de poética, que parece ampulosa, pero que es sencilla. De alguna manera entendemos por poética esa construcción morfotemática que produce un sentido y que afecta de una determinada manera a la recepción. Entonces, esto que parece así tan ampuloso, construcción morfotemática, en realidad no lo es, porque morfo es de la forma, todo tiene una forma, el lenguaje tiene una forma, la construcción del personaje puede tener una forma en su rasgo físico, hiperbolizado, grande. Pensemos en un personaje que mueve permanentemente las manos sin ton ni son. Es decir, hay una forma, ya sea en el lenguaje, en la situación, en la construcción del personaje. Y hay un tema, en cada poética puede haber un tema recurrente. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al humor absurdo, hay un tema recurrente, que es la incomunicación, que es la caída de los grandes sueños. O sea, el lenguaje ya no como puente de comunicación, la vida no para llevar a los hombres mejorías sociales. Es decir, hay un quiebre del lenguaje, un quiebre de las esperanzas, hay un quiebre de las lógicas existenciales también. Es decir, de pronto cierran las ventanas y no hay ninguna ventana, hay quiebres. Entonces decimos, estos quiebres forman una temática y todo va produciendo un sentido. Ahora, la que determina el sentido último de las cosas es la recepción. Es absolutamente la recepción la que dice, esto es humor negro, esto es humor blanco, esto es absurdo, esto es parodia, ¿no? Que tiene que ver, cada recepción está en un contexto y lee de acuerdo a ese contexto histórico, a esas tradiciones. Entonces, antes de comenzar a definir un poquito o a vincularnos con el humor negro, quería decir que en estos estudios que yo he hecho con motivo del postítulo en Artes Escénicas en la UNR, me sirvió mucho acercarme a los autores, a los pensadores, a los filósofos que abordaron esta cuestión del humor. Y quiero compartir con ustedes esos autores y esa bibliografía. En primer lugar, Sigmund Freud, con el chiste y su relación con el inconsciente. Es maravilloso, es imperdible, porque aparte Freud escribe de una manera con la pretensión de comunicar, y aparte es un gran literato, como diría Italo Calvino, que estaba leyendo un reportaje que le hacen a Italo y dice, es un excelente literato, un excelente escritor Freud, así que se los recomiendo. El chiste y su relación con el inconsciente, donde aborda desde el chiste absurdo, desde el chiste por resentimiento, el chiste social, el chiste liberador, y aparte lo maravilloso es que va dando ejemplos de chistes como si él fuera un monologuista de stand-up. Es maravilloso, se los recomiendo. Otro libro que recomiendo es El significado social de la risa de Henri Bergson, donde va también desarrollando los procedimientos del humor. Otro libro, El humorismo, de Luigi Pirandello, lo vamos a ver un poquitito. Si queremos acercarnos a un humor, a un autor que nos hable de la posmodernidad, está aquí Gilles Lipovetsky, que va a notar la diferencia entre la modernidad y la posmodernidad. En la posmodernidad, el humor más como pastiche, más como lugar del hedonismo, porque sí, mientras que la modernidad tenía una pretensión de cambiar las cosas, de poder reírnos de los poderosos, ya sea en la Edad Media, pero después en la modernidad, con la pretensión de que algo cambiase, de que lo injusto dejase de ser. Entonces, bueno, hechas estas recomendaciones, pasamos al humor negro. El humor negro está vinculado con la muerte.
está vinculado con la muerte, con lo escatológico, con los fluidos del cuerpo, con la sangre, con todo lo que fluye, sangre, pis, excrementos. ¿Y dónde notamos? Por eso decíamos, hay una temática también, no solamente una forma, sino una temática. Los cuentos que a mí me impactaron como abordaje del humor negro es Una modesta proposición de Jonathan Swift, o De cómo terminar con el hambre en Irlanda. Y bueno, la modesta proposición es la de engordar a los bebés de familias pobres, familias que ofenden a la vista de los que tienen dinero, porque realmente les incomoda ver a esas madres pobres con hijos pobres pidiendo en las puertas de las iglesias. Entonces, engordarlos para después venderlos y comerlos, que forman parte de la olla de las personas pudientes. Humor negro. Y sin embargo, está trabajado de una forma que no nos angustia. Hay un humor en donde la angustia y la risa acontece casi en el mismo momento. Lo vamos a ver cuando abordemos la cuestión del grotesco. Otro cuento basado en el humor negro es La educación de los hijos, de Fontana Rosa. Este cuento se trabaja mucho en escuelas secundarias. Acá en Rosario, en Santa Fe, en la unidad curricular está teatro, y a los jóvenes les gusta mucho el humor negro. Y precisamente este cuento trata de unos padres severos en la educación de los hijos, un niño pequeño de 6 o 7 años que ha tenido una falta con respecto a ellos, y hace meses que la criatura está en el sótano. Y ellos hablan naturalmente de que con esto se va a modificar, pero la madre en un momento le dice al marido que tiene que ceder, que tiene que dejarlo salir porque la maestra ya no quiere venir más a darle las clases en el sótano porque hay mucho olor a pis y a caca y ella ya no lo soporta. Bueno, esto es humor negro, y en determinadas recepciones escolares provocaba risa por la hiperbolización de toda esta situación. Sin embargo, en otras comunidades esto provocaba angustia. Por eso yo digo que es la recepción la que determina qué tipo de humor es. ¿Y cuándo provoca angustia? Cuando vos haces empatía, cuando ves que esa situación está hablando de vos, de tu familia, de los castigos que recibís, de las censuras que recibís. O sea que es así, es la recepción la que le da el sentido y la que dice esto es humor negro, etc. Otro humor que también, ya que estoy hablando de jóvenes, es muy frecuentado y muy pedido por los jóvenes, es el humor absurdo. Como ya dijimos antes, con la quiebra de las lógicas. Dentro del humor absurdo, me gustaría comentarles un pequeño monólogo de Anton Chekhov que es sobre el daño que hace el tabaco. ¿Y por qué yo digo que es humor absurdo? Es un hombre que da una conferencia sobre el daño que hace el tabaco y ha citado a la gente para hablar de eso, pero él dice que está obligado por la mujer a dar esa conferencia. Estamos hablando de esto, fue escrito más o menos en 1898, y entonces dice que es la mujer y las brujas que él tiene en la casa, que son las hijas, las que lo obligan a realizar estas conferencias. ¿Por qué es absurdo? Porque era impensable en 1890 pensar que la mujer podía obligarte a algo, cuando la mujer en Rusia y acá y en la mayoría del mundo era una cosa que estaba totalmente sometida a la autoridad del pater familia, después a la autoridad del marido. Tal es así, por ejemplo, que en nuestra legislación la mujer, hasta la reforma del Código Civil de 1960 y algo, figuraba ¿en qué capítulo? En el capítulo de los incapaces, junto con los incapaces de hecho, que no podían darse a entender por escrito. La mujer incapaz de derecho. Tenía que consultar al marido, tenía que tener la autorización del marido para realizar un sinnúmero de actos jurídicos. Entonces, pensar que la mujer podía obligarlo y que las hijas era un absurdo, era el quiebre de toda lógica, no existía esa posibilidad. Bueno, es delicioso ese cuento porque el personaje del que da la conferencia está aterrorizado porque él le está contando todo esto, pero tiene mucho miedo que venga la mujer, que lo castigue la mujer
por no estar dando bien la conferencia sobre el daño que hace el tabaco. Bien, vamos a otra construcción del humor, que es el grotesco. El grotesco como lugar que sí despierta la piedad. En el grotesco hay una simultaneidad, se podría decir, entre lo trágico y lo cómico. Luigi Pirandello, en ese maravilloso libro, El humorismo, da un ejemplo muy concreto de lo que para él es el grotesco. Cómo en una situación primero me río y después me produce el sentimiento de lo contrario. Y él dice: si yo estoy en la calle y veo a una mujer muy grande, de 80, de 90 años, vestida como una adolescente de 15 años, tratando de tener una figura infantilizada, me da risa porque digo, ay, bueno, esta mujer no se ajusta al correr de la vida, de los tiempos, etc. Entonces me sonrío. Pero ¿cuándo? Dice Pirandello, yo pienso que mi madre hace exactamente lo mismo. Sobreviene en mí el sentimiento de lo contrario y me angustio. Hay un sentimiento de piedad. Entonces decíamos que en la parodia, que vamos a entrar ahora enseguida en esa poética, pero en el grotesco hay una simultaneidad entre lo cómico y lo trágico. Aparece la piedad, aparece el sentimiento de lo contrario a la risa. Porque también conviene recordar que Henri Bergson dice que para que acontezca la risa tiene que haber como una anestesia del dolor. Porque si no sobreviene este sentimiento de angustia. Pero ya vimos que para algunas poéticas la piedad, el dolor, junto con la risa, forman parte de un cuerpo, de un estilo. Henri Bergson decía que si yo veo a una persona que se cae, lo primero que quizás me acontezca es que me río porque no estaba previsto, porque esa caída habla de la falta de plasticidad de la persona, entonces me río pensando que podría ser de otra manera. Ahora, si yo cuando me acerco la persona tiene la cabeza abierta y empieza a sangrar, esa risa se corta porque sobreviene ese sentimiento de piedad, de emoción. De todas maneras, vimos también que hay una poética que admite esa simultaneidad. Rápidamente, la parodia es un género, una poética en donde hay algo que se parodia. Me estoy burlando de algo. Hay un texto parodiado, o una persona parodiada, o un objeto parodiado, y un sujeto parodiante que se burla de esa situación. Pero toda una corriente de pensamiento considera que para que haya parodia no solamente tiene que haber texto parodiado y texto parodiante, sino también crítica hacia lo parodiado, porque si no hay crítica sería simplemente una caricatura. Yo pienso en Capusotto, ese magistral actor, músico, cuando hace ese personaje, creo que se llama Ricky Vainilla o Nicky Vainilla. Entonces, en ese personaje que él parodia, hay una crítica hacia esa manera de pensar, hacia esa manera de existir en el mundo, etc. En cambio, si yo simplemente hiperbolizo, exagero un rasgo, pero no connoto lo despiadado, la ofensa humanitaria, que es pensar de esa manera, si no la connoto, estaríamos simplemente en presencia de una exageración, una caricatura. Esto es una corriente de pensamiento. Otro humor, otro género humorístico es la ironía, o un estilo de humor, la ironía, donde la literalidad de las palabras van por un lado y el verdadero sentido es lo que no se dice, lo que no se pronuncia. Es difícil de producir porque es necesario conocer el contexto en donde uno lo va a decir, para que se entienda el doble sentido. Y por último, el humor reflexivo. Es un humor reflexivo donde el disertante, el sujeto, el escritor se burla de sí misma. Se burla de sus hábitos, de sus errores, de sus rasgos. Es muy interesante y es quizás lo que nosotras cuando hacemos monólogos tanto usamos, ¿no? La crítica hacia nuestros propios errores.
Y ahora sí vamos a ver algunos procedimientos para construir situaciones humorísticas, personajes humorísticos, etc. Aclarando algo, que cuando estamos escribiendo no estoy preocupada si voy a escribir de acuerdo a una poética de humor negro, blanco, verde, paródico. Voy escribiendo, como diría Cartoon, en lo que es una improvisación sin censura. Una improvisación sin censura. Y después sí, en este trabajo que tiene toda escritora, todo escritor, de corregir, ¿no? Ahí sí puedo aplicar algún procedimiento. Digo, no, este término tendría que ir en otro momento, etc. Pero cuando yo me largo a construir, ya sea desde el escenario o desde la escritura en papel, lo hago libremente, sin estar pensando en la efectividad. Después estos procedimientos me ayudan a darle efectividad. Y cada uno escribe desde el humor que te gusta. Esto es muy importante. Eso por un lado. Y por otra parte, también lo dice Cartoon, se es la poeta que una puede y no la que se quiere. Con esto quiere decir que hay una tendencia a escribir sobre una determinada forma del humor. Bien, el primer procedimiento muy sencillo y que lo vemos es el de la repetición. Todo lo que se repite, sea un gesto, una palabra, una situación, tiende a producir humor. Henri Bergson va a decir, produce humor porque atenta contra la fluidez de la vida, lo que se repite. Nosotros pensemos, por ejemplo, en trillizas, cuatrillizas, te puede causar una sonrisa, te puede causar risa. Máxime si estas ancianas envejecen y tienen 90 años y vos ves, cuatrillizas de 90 años, cuatrillizos de 90 años, lo que se repite genera mucho humor. Yo me acuerdo de una obra que hacía con Graciela Estrapa, teatro para niños, hacíamos en las calles, con dirección de Roberto Vega, y mi personaje tenía un latiguillo, porque esa repetición de una palabra va generando lo que se llama un latiguillo, y el público espera ese latiguillo cuando funciona, no siempre te funciona. Mi personaje, que era una niña muy colonizada por los discursos escolares y familiares, decía cada rato es la base. El ahorro es la base de la fortuna, el estudiar es la base de la grandeza, es la base, y a todo le metía y eso funcionaba, esa repetición. También recuerdo la última comedia que hicimos tan exitosa de Patricia Suárez, Matar al diván, donde uno de los personajes tenía un latiguillo que funcionaba, que era la palabra listo. Listo. Ante situaciones de tensión decía listo, de todas las maneras posibles. Listo. La gente, las 300 personas que a veces veían esa comedia, salían diciendo listo. Bueno, lo que se repite. También hay otro tipo de repetición y que provoca risa, que es repetir con la gestualidad lo que estoy diciendo con el verbo, lo que estoy diciendo con las palabras. Sigmund Freud va a decir, nos reímos de esa persona que ilustra, porque consideramos que se ha quedado como en un estadio muy primitivo, que es comentar todo con la gestualidad. Y acá me viene a la memoria las vecinas de mi barrio, que eran muy gestuales, y decían lo mismo y ilustraban todo. Había una vecina que cada vez que hablaba de lo que a ella le gustaba comer y decía el pollo, me gusta el pollo, sobre todo me gusta la parte de la alita, ¿no? Por poco la hacía volar también. Y ahora me voy adentro y me hago unos pomelos, gesticulaba, ilustraba. Freud diría, es un gasto innecesario, por eso nos reímos de esa repetición de lo verbal y lo gestual. Bien. Otra posibilidad de hacer humor, otro resorte del humor sería el contraste. Esto está muy bien desarrollado por Marco Victoria en su libro sobre la risa, y es el contraste entre
lo grande y lo pequeño, entre lo sublime y lo insignificante, entre lo gordo y lo flaco, lo alto y lo bajo. Esto genera el contraste, ¿no? Genera la posibilidad de causar humor. Pero va a decir Marco Victoria, a condición de una cosa, que el término más devaluado figure en último término, que lo devaluado esté en último lugar. Y daba un ejemplo: si yo voy por una ruta y veo todos palacios, construcciones de palacios, y después de esa serie de palacios veo un ranchito o una casita humilde que imita al palacio, es probable que provoque una sonrisa. Pero si es a la inversa, si primero aparece el ranchito y después los palacios, provoca mi asombro. Y acá me acuerdo también de una escena que hicimos para cine, donde era un concurso de Miss Belleza, y aparecían todas mujeres excepcionales, con altura, con lo que el contexto va determinando que es lo bello, porque esto también es muy contextual, ¿no? Lo bello y lo feo dependen de cada momento, de cada paradigma histórico. Bueno, y entonces en este concurso aparecían mujeres desbordantes, después aparecía yo, después aparecía otra mujer embarazada, después aparecía otra mujer mucho más pequeñita, y entonces, claro, este contraste era fuente de comicidad. Bien. Hay otra cosa que a mí me ha dado mucho resultado, que es trabajar lo que está fuera de contexto, la imprudencia. Y esto lo vamos a encontrar en un libro que se llama Carnaval, de Umberto Eco, donde él al pasar habla de las normas comunicacionales de Grice. Es decir, dice, para que la comunicación sea efectiva, para que podamos lograr ese mínimo de comunicación, se necesita respetar máximas comunicacionales. Una de las máximas comunicacionales es la de cantidad. Decirlo más con lo menos posible, decirlo más con la menor cantidad de palabras posibles. Cuando se corta esta máxima, es decir, que para decir poco utilizo un sinfín de palabras y voy dando vueltas, es muy probable que provoque humor. Otra máxima, que si se corta, que si se interrumpe, también provoca humor, es la máxima de calidad, que sería hablar únicamente de aquello que sé, de aquello que puedo argumentar, de aquello que puedo fundamentar. Cuando hablo sin ese conocimiento, se produce humor. Otra máxima es la de modalidad. No ser oscuros ni confusos. Cuando estamos hablando y la persona es confusa, es muy probable que se pueda producir humor. Algunas personas, algunos disertantes dicen, no, yo soy complejo porque el tema es muy complejo, entonces me ahondo en oscuridades discursivas. Bueno, pero no podríamos entonces abordar tantos temas que son complejos, ¿no? No se podría dar si no es a partir de la complejidad. Es decir, quebrar esta máxima interviene en la dificultad para comunicar. En cambio, forma parte de una poética. Hay un montón de poéticas que son oscuras, pero eso, poéticas surrealistas donde todo está yuxtapuesto, donde todo es oscuridad, donde no sabemos bien qué referencialidad. Pero para el humor escrito, quebrar esta máxima. Y por último, la otra máxima es la de relación con los contextos. Es decir, podemos hacer y decir lo que los contextos nos habilitan. Cada contexto te habilita a una conducta. Yo estoy disertando en la facultad de Derecho y de pronto empiezo, no sé, a eructar o se me cae todo. El contexto no me habilita para eso. Entonces, la imprudencia, hacer aquello que los contextos no habilitan, puede ser fuente del humor. Por último, mezclar los discursos. Mezclar un discurso académico con un discurso vulgar, con un discurso cotidiano, sin fundamento.
ya sea a un discurso académico muy riguroso, mezclarle alguna vulgaridad. Yo imagino a un profesor que está hablando del derecho y de que el contrato es una relación sinalagmática perfecta, bilateral, y que yo diga, ¿por qué no se callan hasta esos estúpidos? Mezcla, ¿no? No solo hay un cambio de ritmo, hay un cambio de organización discursiva. Esto también puede provocar humor. También puede provocar humor a la inversa, es decir, un discurso muy vulgar, muy poco fundamentado, donde de pronto empiezo a hablar con términos que pertenecen a un discurso académico. Por ejemplo, yo también tenía una vecina que han sido fuentes de mi humor, de la construcción de mi humor, me resultaban tan graciosas desde chica, tal es así que algunas de ellas me llamaban y me hacían ir a la casa y me contaban más cosas porque sabía que yo las imitaba. Bueno, tenía una vecina que decía, ay, fulana de tal fue operada, una operación exitosa por un profesional tan solvente, la operó a cuchara. Y yo le decía, ¿pero qué es cuchara? Bueno, es una operación de las últimas operaciones que se hacen a cuchara. Había ahí una mezcla tan extraña de esa operación del hígado a cuchara abierta, ¿no? Bueno, otro procedimiento por el cual podemos construir humor es hablar con contradicciones muy notorias, muy evidentes. Me acuerdo de la Tana Di Francesco en un monólogo que ella tenía, decía, yo soy una solterona, pero no soy una solterona amargada, soy una solterona muy feliz, muy contenta de ser solterona, pero qué lindo sería tener un amante, un esposo que me pague el 50% del impuesto inmobiliario, pero yo soy feliz siendo soltera, sí, pero mejor. O sea, entraba en una especie permanente de contradicción. Hablar con frases hechas, con frases que son del dominio público. Por ejemplo, si yo digo, no por mucho madrugar se amanece más temprano. Ah, sí, pero primero en el tiempo, primero en el derecho. Si yo llego primero, seguro que me van a atender mejor. En fin, estas cosas no son excluyentes. No es que si yo utilizo una, no puedo usar la otra. No. Yo puedo escribir un monólogo donde esté atravesado en un momento por frases hechas, en otro por frases contradictorias, en otro momento por un rasgo hiperbolizado, un rasgo físico, como esto que yo les decía antes de hablar, ilustrar lo que digo. En otro momento hablar de lo que desconozco. Es decir, cuando yo termino de escribir aquello con libertad, que me ha dado placer por escribir, que me vienen las imágenes, después puedo en la reescritura efectivizarlo. Pero no es excluyente, no es que si opto por esto no tengo que realizar lo otro. Y después, otra cosa que decía Henri Bergson es que hay oficios o profesiones tan importantes que quieren invadir el mundo con ese discurso. Y como los discursos también obedecen a modas, en determinado momento, pienso en los años 70, el discurso psicoanalítico estaba muy de moda, entonces a cada rato una palabra, ya sea tomando un café en el Cairo, donde fuera, una palabra. Tal como decir, estás sublimando, ¿no? En fin, uno llenaba a las conversaciones de ese discurso preponderante. En los años 90 empezó a inundarse todo del discurso de las ciencias de la educación, entonces todo pasaba. Y recuerdo una conversación de la cual yo fui testigo entre una chica que decía que ella era podóloga y que estaba haciendo el postítulo en podología. Entonces un médico prestó atención y dijo, ¿cómo ahora? No solo que son también del arte de curar, los podólogos. Sí, dijo, yo hago el postítulo. ¿Pero por qué? Decía el médico como sintiéndose ofendido, que tuviera una pedicura a dar un postítulo. Y ella dijo, no, porque en el postítulo estamos viendo la didáctica del pie del diabético. Todo era la didáctica de la danza, didáctica del teatro, la didáctica del cine, todo pasaba por ese conglomerado de cientistas de la educación que parecían saberlo todo aparte, que eran los que tenían la capacidad para dar todo. La didáctica del derecho y no conocían en el Código Civil, etc. Bueno, entonces me parece que con este pantallazo
de los procedimientos, y después, por supuesto, el procedimiento puede estar en la propia construcción de la escena, es decir, alguien que está en un momento de la escena que tiene una determinada atmósfera, le corto la luz, le pongo una música que no corresponde, o sea que el humor, los contrastes, lo irreverente, lo que está fuera de lo esperado, acontece en el marco de los signos de la puesta. Me acuerdo también, yo mezclo mucho con ejemplos, ¿no? Porque me parece la forma también de llegar prontamente a esta comunicación que pretendo sea tal, y aparte también me propongo no aburrir tanto, ¿no? Esa sería como una pretensión. Entonces me acuerdo que yo estaba dando un taller de teatro y comicidad, y justo era un momento muy sensible, donde la actriz realmente lloraba, parecía que estaba haciendo un tranvía llamado Deseo, lloraba arriba de una escalera, pero el gato Molina, que hacía la asistencia técnica, le mete mal una música, entonces apareció como una música así, tipo indígena, y ella llorando en la escalera. Bueno, un contraste, ¿no? Muy maravilloso, que me dio mucha risa. Ahora sí vamos a pasar al tercer bloque, que son estas, llamémosle, sugerencias para escribir autobiografías humorísticas, monólogos humorísticos, sketch. Bueno, bloque 3, ustedes se darán cuenta, tengo un sombrero para trabajar un contraste, ya que hablé tanto del contraste. Esta especie de tarea, de sugerencia para la escritura escénica, algo muy simple y muy divertido, a mí me gustó mucho hacerlo, es escribir una autobiografía humorística. Cuando digo humorística, lo humorístico vimos que está dado por aquellas cosas que no salen bien, lo fuera de contexto, lo que no corresponde, las repeticiones, etc. A mí una vez me pidieron una biografía, me dice, contá los momentos, o contá todo tu currículum vitae, pero de una manera más simpática, menos académica. Y me acuerdo que empecé contando esto que yo les decía en el primer bloque, que hago humor desde los 7 años, cuando yo recitaba solita en un escenario, en un español antiguo, donde yo no entendía lo que estaba diciendo y el público tampoco, y de pronto me olvidaba y el público me aplaudía, pero después yo arremetía, y cuando arremetía lo hacía con más vigor y con más acelere, entonces se producía un cambio de ritmo. También en otros momentos en que me olvidaba, al acordarme, o en un momento de tensión hablaba como en un jeringoso, que no se sabía qué estaba diciendo. Después, en un momento, como eran tan largos estos poemas, realmente eran de varios minutos, empecé como a moverme mucho, y la maestra, cuando terminó, yo le dije, estuve bien, y ella me dice, sí, pero te movías mucho, ¿no? Le digo, ¿sabes qué pasa? Que me dieron ganas de hacer pis. Bueno, menos mal que no me dicen en escena, ¿no? Pero me acuerdo sí que le dije a la maestra, le digo, estuve bien, y ella me dijo, si no te hubieses hecho la graciosa, hubieses estado muy bien. Y yo pensaba, hacerme yo la graciosa. Yo ignoraba absolutamente estos procedimientos del humor. Lo que pasa es que ella hizo un montaje para que la gente se ría. Está llena de banderas enormes y yo que medía, no sé, unos centímetros prácticamente. Y bueno, lo alto, lo grandote, lo chico, el olvidarse que está fuera de lo establecido por estos actos escolares, el hablar en jeringoso, en fin, tenía todos los elementos. Ese es el comienzo para escribir mi autobiografía. Es decir, porque también está muy estructurada sobre la antihéroe o sobre los papelones, lo que no sale bien y que no me provoca angustia, porque habíamos visto que si me provoca angustia estoy en presencia de un humor que ya se va al grotesco. Otra cosa que a mí me sirvió para poner en lo autobiográfico fueron mis presuntos fracasos artísticos infantiles. A mí me gustaba mucho cantar y yo iba a un coro, y esto es así, tal cual lo voy ahora a relatar. Iba a un coro de una iglesia, de la iglesia Santa Rosa, y estábamos ensayando para cantar en la plaza, porque era un 23 de diciembre, y cantábamos campana sobre campana, y sobre campana una. Y el director del coro, un sacerdote español, dijo, ¿pero quién es el moscardón que me lo está arruinando todo? Entonces empezó a probarnos, niña por niña, niño por niño, y cuando llegó a mí me dijo, bueno, tú desde ahora vas a cantar muy despacio, moviendo los labios, que ni se te oiga, ¿estamos? Sí, le dije yo, sí. Y al día siguiente, en la plaza Sarmiento y llena de reflectores, yo canté con toda mi alma, pero moviendo los labios,
Bueno, esto ocurrió así. Y este conjunto de imprudencias, un docente tan imprudente, decirle a un niño quién es el moscardón, que me lo está arruinando todo, en fin, estas cosas que no salen, estos errores, estos equívocos, son fuente de humor. Ahí está esa autobiografía que podemos empezar a escribir en base a esos momentos del antihéroe. También les decía que en el monólogo, ya sea el que se hace actuando, buscando. Últimamente le estoy dirigiendo mucho a Héctor Ansaldi, el que es más conocido como Piripincho, y en el teatro infantil. Y le escribí un monólogo muy difícil, muy difícil. Y yo le digo, y él notaba que se olvidaba. Y cada vez que se olvidaba le decía, hablando en italiano, continúa, porque él habla muy bien en italiano. Bueno, y provocaba un hermoso contraste también. Y era como bastante risible. Y de momento se iba del italiano al verdadero cocoliche. El cocoliche es, por eso el grotesco y el sainete funcionó tanto, que es el equívoco, el hablar mal, el hablar de una manera no escolarizada. En el monólogo podemos poner todo, libremente vamos poniendo desde la mezcla de saberes, la mezcla de discursos, en base a algo que nos interese contar. También quería compartir como una especie de ejercitación que recuerdo me la brindó este escritor tan importante y docente de dramaturgia, José Sánchez Sinisterra. Y él lo dio para escribir, pero yo me di cuenta, la utilicé en mis talleres, pero haciéndola actoralmente. Entonces, tenía ciertos procedimientos que tienen que ver con contradecirse, con hablar con frases hechas, etcétera, que ahora necesitamos, digamos, dos protagonistas. Hay dos personajes, vamos a suponer dos mujeres. Lili, que está acá, que viene a pedirle algo a María Elvira. María Elvira, que no la va a mirar nunca, y cada vez que esta otra, que viene a pedir algo, dice algo que a María Elvira no le gusta, da dos golpes de palma o en la mesa, y esta tiene que cambiar el sentido inmediatamente. En cambio, si a la que está acá le gusta lo que está diciendo, le da una palmada y esta tiene que seguir repitiendo. Es como un ejercicio donde se ven muchos procedimientos del humor. Tomarlo con calma y ya va a salir. Mirá, María Elvira, yo te quería decir si es posible que vos no toques la guitarra eléctrica a la noche, ¿viste? Yo no puedo dormir cuando vos te pones a tocar. ¿Qué necesidad de tocar la guitarra eléctrica? Sí, te vengo a pedir que toques la guitarra eléctrica a la noche, porque a mí me hace bien, es como que me va induciendo al sueño, me hace bien escucharte. Bueno, y así al infinito. Ahora, yo podría después, cuando ella me deja hablar, decirle sí, pero sí, me hace bien escucharte, pero no a todo el mundo le hace bien escucharte. Yo me acuerdo cuando vos estabas en un campamento, que la gente te dejó sola porque no les gustaba lo que vos estabas. Me acuerdo cuando estábamos en un campamento y gustó tanto lo que vos estabas haciendo y un montón de gente empezó a rodearte. Y un montón de gente empezó a rodearte. Bueno, esta es una de las posibilidades si uno viene a contar y a pedirle cualquier cosa. Yo utilicé eso porque me parecía que es vehículo. También esta experimentación se puede completar de la siguiente manera. Esta, que estuvo acá no mirando nunca, a la que viene a pedir algo, cuando yo la miro, cuando esta, María Elvira, la mira, es el momento en que la que vino formula preguntas. Me parece que vos no estás en tu sano juicio. ¿Estás en tu sano juicio? ¿Por qué no vas a un médico que te atienda un poco? Vos necesitas ayuda, Le va preguntando, va utilizando lo que son preguntas. Bueno, practíquenlo, parece difícil, pero no lo es tanto. Alguien viene a pedir, no me gusta lo que vino a decir de mí, 2 palmadas. Y si me gusta, 1 palmada.
Bueno, me parece que este es el tiempo de decir hasta pronto, es el tiempo de decirles que se viene otra etapa en la que ustedes van a escribirnos, a preguntar, a coincidir conmigo, a poner en tensión las cosas que yo he dicho, porque continúa de esa manera, con las preguntas, con los comentarios, y siempre de mi parte, encantadísima de seguir en contacto. Quería despedirme leyendo algo que escribió Freud acerca del humor. Y lo voy a leer, no porque no lo sepa de memoria, lo sé absolutamente de memoria, porque para mí es como una oración sanadora, pero es tan bello la construcción, la sintaxis que él le da, que me permito entonces leerlo. Dice Sigmund Freud, el humor es el más elevado de los rendimientos psíquicos. Es un medio de conseguir placer aún en medio de estados dolorosos. Es la grandeza de ánimo, la energía del sujeto que se aferra a su ser habitual, volviendo la espalda a todo aquello que puede provocar desesperación o muerte. Podemos considerar al humor como un mecanismo de defensa, pero a diferencia de los dos típicos mecanismos de defensa, la fuga y la represión, que pueden traer consecuencias perjudiciales, puesto que pueden implicar una interrupción del principio de realidad, el humor no desconoce la realidad, solo que mediante la grandeza de ánimo interrumpe los sentimientos dolorosos, provocando la aparición del placer. Por eso, el humor es, junto a la inteligencia y la memoria, las dos grandes potencias del alma humana.